La cuerda alrededor de la cintura de George Mallory aún estaba atada con un nudo de haz de guía perfecto cuando encontraron su cuerpo 75 años después. Sus brazos estaban extendidos por encima de su cabeza, con los dedos congelados, en pleno agarre, tratando de alcanzar algo que no estaba allí. La montaña lo había momificado a 8.156 metros, 26.760 pies. Su piel blanqueada como el papel, su ropa de lana aún intacta, sus botas con clavos aún atadas. Pero sus ojos habían desaparecido, comidos por cuervos décadas atrás, dejando cuencas vacías que miraban a la nada desde detrás de unas gafas de nieve destrozadas. Este era el hombre que le había prometido a su esposa dejar su fotografía en la cima del Everest. La fotografía no estaba en su cuerpo. George Mallory era el alpinista más famoso del mundo antes de que nadie hubiera escalado el Everest. Su rostro vendía periódicos en 3 continentes. Sus conferencias llenaban teatros en Londres, Nueva York y Sydney. Las mujeres se desmayaban cuando él entraba en una sala. Los hombres hacían fila para estrecharle la mano. Tenía 37 años. Estaba casado con la hija de un arquitecto rico y enseñaba en la escuela más prestigiosa de Inglaterra. Pero cada noche soñaba con una montaña que nunca había sido escalada. Cada mañana se despertaba planeando cómo conquistarla. La pregunta que persiguió al mundo durante 8 décadas fue sencilla. George Mallory y Andrew Irvine alcanzaron la cima del monte Everest el 8 de junio de 1924, 29 años antes de que Edmund Hillary y Tenzing Norgay se convirtieran en los primeros escaladores confirmados en hacerlo. La respuesta estaba encerrada dentro de una cámara Best Pocket Kodak que desapareció con ellos en la zona de la muerte. Mallory ya había fracasado 2 veces. En 1921, su primera expedición ni siquiera pudo encontrar una ruta a la cima. En 1922, 7 sherpas murieron en una avalancha bajo su mando. La prensa británica lo llamó asesino. La comunidad de escaladores quiso prohibirle futuras expediciones, pero Mallory sabía algo que nadie más entendía. El Everest no era solo una montaña, era una guerra entre la voluntad humana y la física, geológica. Él tenía la intención de ganar. La expedición de 1924 fue la última oportunidad de Mallory. A los 37 años, ya se le consideraba viejo para escalar a gran altitud. Sus rodillas estaban destrozadas por años de alpinismo. Sus pulmones estaban marcados por gas venenoso de la Primera Guerra Mundial. Su esposa le había rogado que no fuera, pero la montaña se había convertido en su obsesión. Les dijo a los reporteros que escalaría el Everest, porque está ahí. Una cita que lo sobreviviría un siglo. Lo que no les dijo fue que planeaba morir intentándolo. Andrew Irvine tenía 22 años y nunca había escalado una montaña de más de 1.219 metros, 4.000 pies, antes de unirse a la expedición al Everest. Era estudiante de ingeniería en Oxford, seleccionado no por su experiencia en escalada, sino por su genio mecánico. Podía arreglar cualquier cosa con alambre y cinta. Podía hacer que el equipo de oxígeno funcionara a altitudes donde el cerebro de otros hombres se apagaba. Mallory lo llamó el escalador más natural que he visto. En 4 meses, Irvine estaría muerto en la montaña más alta del mundo. El equipo de oxígeno en 1924 era una trampa mortal disfrazada de salvación. Cada tanque pesaba unos 13.6 kilogramos, 30 libras, y contenía aire suficiente para 6 horas de escalada. Los tubos de goma se congelaban por completo con el frío. Los reguladores de metal se atascaban con hielo. Las máscaras filtraban oxígeno precioso al aire enrarecido. La mayoría de los escaladores tiraban el equipo en lugar de cargar el peso extra. Pero Irvine había modificado cada pieza del equipo, haciéndola más ligera, más fiable, más eficiente. Sus modificaciones los mantendrían a él y a Mallory vivos el tiempo suficiente para alcanzar la cima. También sellarían su destino. El 6 de junio de 1924, Mallory e Irvine establecieron su último campamento a 8.969 metros, 26.800 pies. Esto era más alto de lo que cualquier ser humano había dormido antes. La temperatura era de 40 grados, bajo cero, 40 Widerst. El viento era lo suficientemente fuerte como para tirar a un hombre de la montaña. Tenían comida para 2 días. Combustible para una comida caliente y oxígeno para 12 horas de escalada. Por encima de ellos, la cima del Everest se elevaba a otros 366 metros, 1.200 pies, a través de lo que los escaladores llamaban la zona de la muerte, donde el cuerpo humano comienza a consumirse a sí mismo para sobrevivir. La última persona en verlos con vida fue Noel Odell, un geólogo de apoyo a la escalada. El 8 de junio de 1924, a las 12:50 del mediodía,
avistó dos figuras diminutas moviéndose hacia arriba cerca de lo que creyó que era la cima. Estaban escalando más rápido de lo que debería ser posible a esa altitud. Estaban más alto de lo que cualquier ser humano había escalado antes. Luego las nubes se cerraron y desaparecieron para siempre. Odell esperó en el campamento base durante 5 días, escaneando la montaña con binoculares. Pero George Mallory y Andrew Irvine se habían convertido en parte del propio Everest. La búsqueda comenzó de inmediato y nunca se detuvo. Cada expedición al Everest durante los siguientes 75 años buscó rastros de los escaladores desaparecidos. Encontraron piezas de equipo de oxígeno, retazos de ropa y artefactos misteriosos esparcidos por las laderas superiores de la montaña. En 1933, unos escaladores descubrieron un piolet a 8.461 metros, 27.760 pies, que pertenecía a Mallory o Irvine. El piolet estaba incrustado en la roca, como si alguien lo hubiera usado para detener una caída. Debajo del piolet, la montaña se desplomaba en una pared de acantilado vertical que mataría a cualquiera que cayera por ella. El verdadero avance llegó en 1975, cuando un escalador chino llamado Wang Hongbao encontró un cuerpo a 8.98 metros, 26.570 pies. Lo describió como un muerto inglés, vestido con ropa anticuada. El cuerpo estaba tendido boca abajo, con un agujero en la frente y carne faltante en la pierna. Wang intentó contarles a los escaladores occidentales sobre su descubrimiento, pero el gobierno chino le prohibió revelar la ubicación exacta. Murió en una avalancha 4 años después, llevándose el secreto consigo a la tumba. En 1999, una expedición estadounidense llamada Expedición de Investigación Mallory e Irvine lanzó la búsqueda más sistemática en la historia del alpinismo. Utilizaron radar de penetración terrestre, imágenes satelitales y coordenadas GPS para mapear cada centímetro de las laderas superiores del Everest. El 1 de mayo de 1999, el escalador Conrad Anker estaba buscando en un campo de pedregales a 8.156 metros, 26.760 pies, cuando notó algo que no pertenecía allí. Era un trozo de piel blanqueada, perfectamente conservada en el hielo. Había encontrado a George Mallory. El cuerpo estaba tendido boca abajo, con los brazos extendidos hacia arriba, como si Mallory hubiera estado intentando detener una caída por la montaña. Su cuerda aún estaba atada alrededor de su cintura, pero el otro extremo estaba cortado, lo que demostraba que había estado encordado a un compañero cuando murió. La cuerda se había partido con la fuerza suficiente para romper una línea trenzada diseñada para soportar 2 toneladas. Su pierna derecha estaba rota en múltiples lugares. Sus costillas estaban destrozadas. Su cráneo estaba fracturado. George Mallory había caído al menos 610 metros, 2.000 pies, por la cara norte del Everest, rodando a través de rocas y hielo hasta que la montaña finalmente lo detuvo. Pero la condición del cuerpo contaba una historia diferente a la de un simple accidente de escalada. Los brazos de Mallory estaban colocados para amortiguar su caída, lo que significa que estaba consciente cuando golpeó el suelo. Sus gafas de nieve estaban en su bolsillo, no puestas, lo que demostraba que había estado escalando en condiciones de oscuridad o tormenta. Su equipo de oxígeno no estaba, lo que sugería que lo había descartado o que se había desgarrado en la caída. Lo más misterioso, la fotografía de su esposa no estaba en su bolsillo, a pesar de que había prometido dejarla en la cima. La evidencia forense pintó un cuadro de 2 hombres agotados, empujando más allá de los límites humanos en condiciones deterioradas. El cuerpo de Mallory mostraba signos de deshidratación severa e hipotermia. Sus uñas estaban rotas y ensangrentadas por arañar el hielo. Sus piernas estaban cubiertas de hematomas por caídas repetidas. Había estado escalando durante más de 14 horas en la zona de la muerte, donde cada respiración contiene 1/3 del oxígeno del nivel del mar. Su cuerpo se estaba consumiendo a sí mismo para mantenerse vivo. El equipo de búsqueda encontró artefactos esparcidos alrededor del cuerpo de Mallory que revelaron las últimas horas de la expedición. Había un tubo de vaselina, todavía utilizable después de 75 años. Había cartas de su esposa, con la tinta aún legible. Había una navaja de bolsillo, unas tijeras y una pequeña lata de pastillas de carne. Pero faltaban los elementos más importantes: el cuerpo de Andrew Irvine, la cámara de la cima y cualquier prueba de que hubieran llegado a la cima del mundo. El misterio se profundizó cuando los investigadores analizaron la ruta que Mallory e Irvine habían tomado hacia la cima. Habían elegido el camino técnicamente más difícil de la montaña, una ruta que los escaladores modernos consideran casi imposible sin cuerdas fijas y equipo moderno. La ruta requería que escalaran una pared de roca vertical llamada el segundo escalón, un acantilado de 12 metros, 40 pies,
a 8.626 metros, 28.300 pies, que había detenido a todas las expediciones desde 1924. Los escaladores chinos habían colocado una escalera de metal en el segundo escalón en 1975, pero en 1924 se consideraba inescalable. En 2007, el escalador británico Leo Houlding intentó escalar el segundo escalón utilizando el mismo equipo que Mallory e Irvine habían llevado. Vistió ropa de lana, botas de cuero y guantes de algodón. Respiró a través del mismo tipo de máscara de oxígeno. Usó las mismas cuerdas, los mismos piolets, las mismas técnicas. Después de 3 intentos, declaró que la escalada era imposible con el equipo de 1924, pero Houlding era un escalador de roca de clase mundial en perfectas condiciones físicas. Mallory e Irvine estaban agotados, deshidratados y quedándose sin oxígeno. La cámara se convirtió en el santo grial de la arqueología de montaña. Expertos de Kodak confirmaron que una película expuesta en 1924 aún sería revelable si hubiera estado congelada continuamente durante 75 años. Las imágenes podrían estar dañadas, pero serían recuperables. Si Mallory e Irvine hubieran llegado a la cima, se habrían fotografiado allí. La cámara contendría la prueba de que habían conquistado el Everest 29 años antes que Hillary y Tenzing, pero el cuerpo de Andrew Irvine nunca ha sido encontrado. Modelos informáticos sugieren que cayó en una grieta o fue enterrado por una avalancha. El movimiento del hielo en el Everest significa que su cuerpo podría estar en cualquier lugar dentro de un área de varios kilómetros cuadrados cerca de la cima. La cámara bajó con él, junto con la respuesta al mayor misterio en la historia del alpinismo. Cada año, la montaña se mueve unos pocos centímetros, llevando a Irvine más profundamente en el hielo, más lejos del descubrimiento. La evidencia sugiere que Mallory e Irvine se acercaron a la cima más de lo que nadie había imaginado. Escalaron más alto de lo que cualquier ser humano había escalado antes. Empujaron los límites de lo que era físicamente posible con el equipo de 1924. Murieron a menos de 244 metros, 800 pies, de la cima, más cerca de lo que cualquier escalador llegaría durante los siguientes 29 años. Pero escalar el Everest no se trata de acercarse a la cima, se trata de llegar a la cima y regresar con vida. La montaña guarda sus secretos encerrados en hielo y piedra. George Mallory yace donde cayó, su cuerpo hundiéndose lentamente en el permafrost. Andrew Irvine permanece perdido en algún lugar de la zona de la muerte, su cámara aún cargada con película que podría demostrar que llegaron primero a la cima. La fotografía de Ruth Mallory, su esposa, podría aún estar sentada en la cima del Everest, colocada allí por dedos congelados, hace 75 años, o podría estar en su bolsillo, enterrada bajo toneladas de hielo, esperando que la montaña revele su secreto final. El clima el 8 de junio de 1924 era perfecto para escalar. El viento había amainado por completo, el cielo estaba cristalino, la temperatura era de solo 20 grados bajo cero, 20.000 Celsius, cálido para los estándares del Everest. Mallory e Irvine dejaron su campamento alto a las 6:40 am, cargando unos 18.1 kilogramos, 40 libras, de equipo cada uno. Se movieron más rápido de lo que cualquier expedición se había movido a esa altitud. A las 8:00 am, ya estaban a 8.230 metros, 27.000 pies, escalando sin oxígeno para conservar su suministro para el empuje final. La ruta que eligieron fue un suicidio. La ruta del Collado Norte requería que escalaran 3 enormes escalones de roca, cada uno un desafío técnico que pondría a prueba a escaladores de clase mundial hoy en día. El primer escalón era un acantilado de 18 metros, 60 pies, de roca suelta y hielo. El segundo escalón era una pared vertical de 12 metros, 40 pies, que requería habilidades avanzadas de escalada en roca. El tercer escalón era una arista afilada con precipicios de miles de pies a ambos lados. Entre cada escalón tenían que atravesar estrechas repisas cubiertas de roca suelta que podían ceder en cualquier momento. Los intentos anteriores de Mallory le habían enseñado exactamente dónde estaban los peligros. En 1922 había visto morir a 7 sherpas en una avalancha porque había elegido la ruta equivocada. La culpa lo había destrozado. Bebió mucho durante meses después de regresar a Inglaterra. Su esposa lo encontró llorando en su estudio, mirando fotografías de los hombres muertos. Les había prometido a sus familias que los traería a casa a salvo. En cambio, había traído a casa sus cuerpos envueltos en lona. El equipo de oxígeno que Irvine había modificado era revolucionario para su tiempo, pero primitivo para los estándares modernos. Cada tanque contenía aire comprimido,
no oxígeno puro. Los reguladores estaban hechos de latón y cuero, componentes que se congelaban por completo con el frío extremo. Las máscaras fueron diseñadas para pilotos de combate de la Primera Guerra Mundial, no para montañistas. A 8.534 metros, 28.000 pies. El equipo proporcionaba aproximadamente la misma concentración de oxígeno que respirar normalmente, a 4.572 metros, 15.000 pies. Era apenas suficiente para mantener a un hombre consciente, y mucho menos escalando. La presión psicológica sobre ambos hombres era aplastante. El Imperio Británico estaba observando. El rey les había deseado suerte personalmente. La prensa los había elevado a la categoría de héroes que conquistarían el último gran desafío en la Tierra. El fracaso significaba la desgracia, la bancarrota y el fin de sus carreras de escalada. El éxito significaba la inmortalidad. Cargaban el peso del orgullo nacional, junto con sus 18 kilogramos, 40 libras, de equipo. Las condiciones de escalada esa mañana eran engañosamente perfectas. La montaña estaba tranquila, pero esa calma era una trampa. El clima del Everest cambia en minutos, no en horas. Una mañana despejada puede convertirse en una tormenta mortal al mediodía. Los vientos de la corriente en chorro que normalmente desgarran la cima a 322 kilómetros por hora, 200 millas por hora, se habían desplazado hacia el sur, creando una breve ventana de oportunidad. Mallory e Irvine sabían que tenían quizás 6 horas antes de que la montaña se volviera mortal. El deterioro físico que ambos hombres experimentaron en la zona de la muerte fue sistemático e irreversible. Por encima de 7.925 metros, 26.000 pies, el cuerpo humano comienza a consumir su propio tejido muscular como combustible. El cerebro se hincha, causando alucinaciones y mal juicio. La sangre se espesa, haciendo que el corazón trabaje más duro con cada latido. Los pulmones se llenan de líquido, haciendo que cada respiración sea una lucha. Mallory e Irvine estaban esencialmente muriendo con cada paso que daban hacia arriba. El avistamiento de Odell a las 12:50 p.m. fue más significativo de lo que nadie se dio cuenta en ese momento. Vio dos figuras moviéndose hacia arriba cerca de lo que pensó que era el segundo escalón. Pero el análisis moderno de su posición y la topografía de la montaña sugiere que en realidad estaba mirando el primer escalón, lo que significaba que Mallory e Irvine llevaban casi 2 horas de retraso. Para ese momento, deberían haber estado descendiendo, no subiendo todavía. Los artefactos encontrados alrededor del cuerpo de Mallory en 1999 contaron una historia de improvisación desesperada. Sus gafas estaban envueltas con cinta médica para evitar el empañamiento, sus botas estaban rellenas de periódico para aislamiento, sus guantes estaban remendados con hilo de su propia ropa. Estas eran las modificaciones de un hombre que había aprendido de fracasos anteriores y estaba decidido a no fracasar de nuevo. Cada pieza de equipo había sido probada y modificada personalmente para las condiciones específicas del Everest. La cuerda que mató a Mallory era una maravilla tecnológica en 1924. Estaba hecha de cáñamo italiano, retorcida en una línea trenzada que teóricamente podía soportar 907 kilogramos, 2.000 libras. Pero el cáñamo se vuelve quebradizo con el frío extremo, y la cuerda había estado expuesta a temperaturas de 40 grados bajo cero, 40 de clase, durante más de 12 horas. Cuando Mallory cayó, la cuerda se partió como una cuerda de guitarra, enviándolo rodando por la cara norte sin protección. La fotografía desaparecida de Ruth Mallory se convirtió en una pieza crucial de evidencia. Antes de partir hacia el Everest, Mallory le había prometido a su esposa que dejaría su foto en la cima como prueba de que había llegado a la cumbre. La fotografía no estaba en sus bolsillos cuando se encontró su cuerpo, o la había dejado en la cima, o se había perdido durante su caída. La ausencia de la fotografía era evidencia circunstancial de que podría haber alcanzado su objetivo. La búsqueda del cuerpo de Irvine se convirtió en una obsesión para generaciones de escaladores. Sus restos podrían estar en cualquier lugar, dentro de un campo de escombros que cubre varios kilómetros cuadrados. La montaña se mueve constantemente, moliendo hielo y roca, enterrando y exponiendo artefactos en un ciclo interminable. En 1960, escaladores chinos encontraron un cuerpo a 8.300 metros, 27.230 pies, que podría haber sido Irvine, pero se les prohibió investigar más a fondo. El cuerpo nunca volvió a ser visto. La tecnología de cámaras de 1924 era notablemente avanzada para su tiempo. La Best Pocket Kodak utilizaba película en rollo que era más estable que la película moderna. La cámara estaba construida completamente de metal y cuero, materiales que podían sobrevivir al frío extremo. Ingenieros de Kodak que examinaron cámaras idénticas de la misma época
confirmaron que una película expuesta en 1924 aún sería revelable si hubiera estado congelada continuamente. Las imágenes podrían estar granuladas y dañadas, pero serían recuperables. Los desafíos técnicos del segundo escalón eran casi insuperables con el equipo de 1924. El acantilado se eleva 12 metros, 40 pies, verticalmente, sin agarres, ni puntos de apoyo. Los escaladores modernos usan cuerdas fijas, escaleras de metal y equipo especializado para superar el obstáculo. Mallory e Irvine tenían cuerdas de cáñamo, pitones de metal y piolets. La escalada habría requerido habilidad excepcional, condiciones perfectas y una enorme fuerza física a una altitud donde los hombres apenas pueden mantenerse en pie. La cronología de su último día sugiere que estaban superando con creces los límites de seguridad. Salieron del campamento a las 6:40 am y aún estaban subiendo a las 12:50 pm. Esto significaba que habían estado en la zona de la muerte durante más de 6 horas, agotando su suministro de oxígeno y sus reservas físicas. La mayoría de los escaladores modernos pasan no más de 2 horas por encima de 834 metros, 28.000 pies. Antes de comenzar su descenso, Mallory e Irvine estaban intentando algo que rozaba el suicidio. El clima que los atrapó era típico de la imprevisibilidad mortal del Everest. La mañana despejada dio paso a nubes y viento a primera hora de la tarde. La temperatura descendió a 50 grados bajo cero, 46 de Grommet. El viento aumentó a 161 kilómetros por hora, 100 millas por hora. Estas condiciones habrían hecho imposible el descenso incluso para escaladores experimentados con equipo moderno. Mallory e Irvine quedaron atrapados en la zona de la muerte, sin refugio, sin comida y con el oxígeno agotándose rápidamente. El análisis forense de las lesiones de Mallory reveló la brutal física de su caída. Su pierna derecha estaba rota en 4 lugares, lo que sugiere que golpeó rocas varias veces durante su caída por la montaña. Sus costillas estaban destrozadas en el lado derecho, lo que indica que aterrizó de lado con tremenda fuerza. Su cráneo estaba fracturado por encima del ojo derecho, la lesión que probablemente lo mató. El patrón de daño sugería que había caído al menos 610 metros, 2.000 pies, rebotando en rocas y paredes de hielo antes de detenerse. La preservación del cuerpo de Mallory fue un milagro de las condiciones de gran altitud. Las constantes temperaturas bajo cero, la baja humedad y el aire enrarecido habían momificado sus restos de forma natural. Su piel estaba blanqueada pero intacta, su cabello aún era castaño y bien peinado, su ropa estaba rasgada pero reconocible. Parecía un hombre que había muerto ayer, no hace 75 años. La montaña lo había convertido en un monumento a la ambición humana. Las expediciones de búsqueda que siguieron se volvieron cada vez más sofisticadas y desesperadas. En 2004, los escaladores usaron detectores de metales para escanear las laderas superiores de la montaña. En 2010, desplegaron radar de penetración terrestre. En 2017, usaron tecnología de drones para fotografiar áreas previamente inaccesibles. Cada expedición encontró pistas tentadoras, pero nunca la prueba definitiva de que Mallory e Irvine habían llegado a la cima. El impacto psicológico de encontrar el cuerpo de Mallory fue profundo para la comunidad de escaladores. Aquí estaba un hombre que se había convertido en una leyenda, reducido a carne y hueso congelados en una remota ladera de montaña. Su muerte se había transformado en un mito romántico sobre el coraje y la determinación humana. La realidad era más brutal. Había muerto solo, en agonía, lejos de casa, persiguiendo un objetivo que podría haberlo matado incluso si lo hubiera logrado. El misterio de la cámara sigue impulsando las expediciones modernas al Everest. La película que contiene podría ser las fotografías más importantes en la historia del alpinismo. Imágenes de Mallory e Irvine en la cima reescribirían los libros de récords y reivindicarían el sacrificio de 2 hombres que murieron persiguiendo lo imposible. La cámara representa la diferencia entre el fracaso y el triunfo, entre la muerte y la inmortalidad. La montaña guarda sus secretos encerrados en hielo que nunca se derrite. George Mallory yace donde cayó, su cuerpo hundiéndose lentamente en el permafrost que lo preservará durante siglos. Andrew Irvine permanece perdido en algún lugar de la zona de la muerte, su cámara aún cargada con película que podría demostrar que llegaron primero a la cima. La fotografía de Ruth Mallory podría aún estar sentada en la cima del Everest, colocada allí por dedos congelados en 1924, o podría estar enterrada bajo toneladas de hielo, esperando que la montaña revele su secreto fin. La verdad sobre el 8 de junio de 1924 murió con 2 hombres que empujaron más allá del límite de la resistencia humana para tocar el techo del mundo. Desaparecieron en la zona de la muerte, pero su cámara siguió grabando hasta el final, capturando imágenes que podrían reescribir la historia del alpinismo. La película
sigue ahí arriba, congelada en el tiempo, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para recuperarla de la montaña que nunca entrega a sus muertos.